Hola, muy buenas tardes con todos. Empecemos con tu curso, ¿ya? Pueden visualizar, no hay compartir, ¿verdad? No hay compartir. Y ahora sí voy a compartir, de verdad. Ahora sí, pueden observar, jóvenes, por favor. Buenas tardes, muy buena señorita Mayeli. Ya, vamos a empezar. Bueno, en esta parte, joven, lo que es, tenemos que trabajar lo que es condensadores. Y tiene una gran aplicación lo que es condensadores ahora ahora lo que vimos con la tecnología, ¿no? Vamos a empezar a ver, a leer acá lo que dice. Bueno, tenemos en este caso, un poquito aburrido va a ser acá, solamente una parte, ¿no? Bueno, cuando necesitamos electricidad, bueno, es necesario presionar un interruptor, así como aprender y apagar las luces, ¿cierto? Obtener del suministro. Por otro lado, si tenemos un acceso a un generador, podemos asegurarnos de que obtenemos electricidad siempre que se presiona el interruptor, ¿verdad? Entonces, hay un fluido, de repente un interfaz que va a haber, o sea, al momento de apretar, se va a cortar, se aprieta y va a continuar, ¿no? La electricidad. Para poner en movimiento el generador por algún medio, o sea, ¿cómo sería, cómo se va a generar la carga eléctrica, ¿no? Entonces va a ver que va a ser estas aplicaciones, ¿no? Movimiento de una turbina a vapor, ¿no? Puede ser, por ejemplo, cuando nosotros hacemos energía calorífica, eso lo vamos a transformar en energía mecánica, ¿no? Movimiento de turbina de vapor, eso más antes se hacía en las calderas, por ejemplo, en los barcos, en los trenes, ¿no? Caldera. Movimiento de un molino de viento, ¿no? Eso se hace con energía eólica, ¿no es cierto? Justamente existen gigantescos molinos, y justamente es esa energía mecánica que al momento de, por la fuerza del viento, o sea, que la fuerza, tiene viento, el viento tiene mucha fuerza, dependiendo de la velocidad, ¿verdad? Entonces, ese movimiento lo va a generar en energía mecánica, y esa energía mecánica lo transforma en energía eléctrica, ¿verdad? Bueno, eh, sin embargo, si no disponemos de estos elementos, es necesario buscar algún método para almacenar energía eléctrica, ¿no? O sea, no, por ejemplo, no vamos a tener en nuestro bolsillo este, o sea, digamos, una paletita que está girando, ¿no? No vamos a tener. Entonces, es necesario dice, almacenar energía. ¿Cómo podemos almacenar energía? De ahí viene los condensadores, ¿no? Las placas, dependiendo. Entonces, ahí viene, por ejemplo, cómo almacenamos en las baterías, en las pilas, ¿no? En esos tipos de dos se va a almacenar energía. Bueno, energía eléctrica, de tal manera que podamos utilizar posteriormente cuando se necesite, ¿no? En la actualidad se conocen dos formas básicas para almacenar electricidad. ¿Cómo sería? Químicamente y mecánicamente, ¿no? Químicamente son, digamos, las reacciones. En ahí se va a dar por ejemplo, en cómo se va a generar una corriente eléctrica, una carga eléctrica mediante, mediante químicamente. Por ejemplo, eso se da mediante en un dispositivo que es como les digo, eh, carambas, la batería. La batería tiene celdas, ¿no? Tiene celdas y tiene un ácido. Y hace mediante una reacción química, entonces va a generar, va a soltar electrones. Entonces, al momento de dar esa reacción química, tú estás soltando electrones y se va a generar la carga eléctrica, ¿sí o no? Y la energía mecánica es justamente la energía del movimiento, ¿no? De aspas. Por ejemplo, nosotros no tenemos la energía que nosotros que estamos consumiendo ahorita nosotros en este momento, es justamente la energía de Sangabán, ¿no? ¿No? De Machu Picchu viene para Lima, creo que va, ¿no? Entonces nosotros tenemos represas que tienen mayor pendiente y hacen girar las tremendas paletas, ¿no? Y esa energía mecánica se transforma en energía eléctrica, ¿no? Pero esto ya es eso pasado, ya estamos, nosotros en qué siglo estamos, siglo XXI, ya creo debíamos renovar. Por ejemplo, ahora, de acá un año, 2 años, ya se ha dado, ¿no? La construcción de una planta nuclear en Bolivia, imagínate en Bolivia.
Ahora, si es que esa planta nuclear va a haber energía ilimitada, pe, jóvenes, ese es otro tipo de energía ya. Solamente esa planta es controlar la energía, entonces ese es su trabajo, porque la energía en sí ya está, son reacciones, ¿no? Nucleares que se va a dar, una planta nuclear. Entonces, esa energía va a ser pe, barata, es totalmente económico, pero ¿no? Es como estaba comentando en la clase anterior. Por ejemplo, yo pago acá, pagaré más o menos con todos los electrodomésticos, ¿no? Unos casi 100 soles mensual, ¿no? Imagínate, 100 soles, ¿no? Usando la laptop, lavadora, digamos, de repente tienes una refrigeradora, o tu televisor, o unas cositas, unos artefactos más. Mientras que baja esto, vas aumentando, vas a conseguir mayor energía. Entonces estás pagando como 100, dependiendo, ¿no? Si son varias familias, 100, 150, o si es industrial también va a generar más, y es trifásico, ¿no? Pero el detalle, cuando es energía de repente, por ejemplo, la energía en Japón o que tiene es que totalmente económica porque tiene energía nuclear de una planta nuclear. Ahora, si es que estaba comentando con sus compañeros anteriores, si es que nos vende energía a Bolivia, nos vendería totalmente barato, pero ¿no? Totalmente económico. Es como decir, pagar, digamos, de 100 soles, pagaría al 10 soles nada más, o menos de repente, o un poquito más, no puede ser, pero en ese rango. Digamos, lo que es la planta nuclear mensual está dando 10 soles. Lo que está generando, lo que te va a vender los impuestos, todos, será 20 soles, ¿no? A lo mucho. Pero ya vas a tener esto, pero no vas a poder utilizar. Eso se está dando, ¿no? Ojalá con el tiempo se hagan acá en el Perú, ¿no? Sería bueno. Bueno, una forma más común de almacenamiento justamente va a ser de almacenamiento de energía eléctrica es mediante el uso de las baterías, ¿no? Antiguamente ya se están las baterías. Esas baterías que ya, eso ya está pasando, joven, ya están pasando, ¿no? Por ejemplo, mediante las celdas, ¿no? Que tienen ácido, ya es una reacción química y eso se genera se genera electricidad. Estos elementos permiten almacenar la carga eléctrica mediante la creación de componentes químicos, ¿no? Que pueden reaccionar en una solución de ácidos básicos liberando electrones. O sea, cuando va a haber esa reacción, va a liberar electrones. Bueno, las baterías han cumplido una labor extraordinaria hasta ahora en los autos, ¿no? En los últimos años, ¿no? Sin embargo, su uso ha producido en la sociedad modernos, a la sociedad moderna algunos problemas, ¿no? Algún problema. Por ejemplo, cuando tú vas a desechar ese ácido cuando tú ya lo has, porque ese ácido también tiene su, o sea, su tiempo de vida, así como se puede decir, ¿no? Llega a un punto que ya no hace la reacción, ¿no? Ya no va a liberar electrones, entonces ese ácido no sirve. Entonces, ese ácido al momento como les digo, al momento de usarlo, o sea, ¿dónde vas a desechar, no? Eso ya es un problema ambiental también, ¿no? Un problema ambiental, entonces, no sé, no hay un dispositivo, un botadero de ese ácido, porque eso cuando tú lo viertes, excelente al medio ambiente, pero vas a quemar, ¿no? Vas a matar suelo, ese ácido también va a soltar estos gases, se va a ir también a la atmósfera, entonces es un problema, es una contaminación también, ¿no? Es un problema, sí, sí. Ahora, incluso de las baterías, de las pilas, de tus celulares, es otro problema, es un gran problema también, ¿no? Esas baterías que de tu celular es totalmente contaminante, pues, una cosa magnética que tiene acá. Entonces, eso no hay un desecho, de repente no hay algo que esa energía esa radiación que está botando las baterías, no se va a perder de acá de un año, 2 años, tiene por lo menos ¿cuántos años? Unos 700 años o 500 años que va a contaminar, ¿no? Así como el vidrio. Imagínate, es un problema también, o sea, generamos un bien y también estamos generando un problema, ¿no? Eso es lo que se está dando. Ahora, bueno, es un trabajo también, ¿no? Bueno, acá vamos a ver. Bueno, uno de estos usos es el componente químico tóxico, ¿no? Bueno, como en cuál tipo de químico, como el plomo, el mercurio, famoso el mercurio, ¿no? Para todo. Y cadmio, ¿no? Que son peligrosos, ¿no? Peligrosos, totalmente contaminantes. Por ejemplo, el mercurio, ¿para qué nomás? Eso se utiliza bastante para de repente
separar los metales, estos metales de esto, ¿no? De repente del hierro, tipo de metal, ¿no? Así se separa el oro. ¿Por qué? Que es bastante contamina mediante este mercurio. Y este mercurio también se vuelve en gas. Y cuando se va al gas, va a evaporarse, llega a condensarse y se va a mezclar con el agua. Entonces va a generar un tipo de sustancias. Y cuando va a llover, se va a llover lluvias ácidas, ¿no? Entonces es un problema también. Un problema, ¿no? Entonces ya esa lluvia ácida ya es totalmente contaminante, o sea, va a matar plantas, va a matar todo tipo, te va a quemar en otras palabras. Bueno, como las pilas son desechadas, obviamente una vez que tú lo usas lo desechas, pero sin darte cuenta tú estás contaminando. Por otro lado, ellas constituyen un problema cuando un problema cuando de repente aparecen grietas, ¿no? Fisuras. Eso también, por ejemplo, ¿cómo puede ser, por ejemplo, la energía? ¿No te has dado cuenta de una pila que tiene una grieta? Entonces ya está liberando energía. Se tiene una cantidad. Ahora, por ejemplo, hay un caso, siempre a veces el cargador o hay accidentes con celulares, ¿no? Cuando mucho lo sobrecargas, tú lo sobrecargas tu celular y lo estás cargando, al mismo tiempo estás hablando, o sea, hay una sobrecarga, ¿no? Entonces puede explotar eso, no tiene de cuánta expansión, no sé, te puede volar la mano, había accidentes también que se ha dado. Son peligrosos, ¿no? Bueno, en las cuales repetimos en el mismo, ¿no? ¿No? Producen fugas, ¿no? De los componentes tóxicos, ¿no? Ahí en ese caso se puede escapar el mercurio, el plomo, ¿qué será? ¿Qué tipo de sustancia? Antes mencionado, que está en esto, ¿no? Cualquier persona que haya abierto la parte posterior de estos elementos observa dos componentes internos de la batería, las mismas que se muestran en el índice, ¿no? Ya hemos visto, ¿no? Por algún descuido son consumidos produciendo desórdenes gastro, o sea, un problema gastrointestinal, ¿no? En el ser humano. O sea, ya sin darte cuenta. Yo me acuerdo que era niño, cuando niño era, sabíamos abrir, ¿no? Las pilas, siempre, sin darnos cuenta, de repente hemos consumido estos elementos, ¿no? De repente en mínimas cantidades. Ya pasamos. Esto ya es, ¿no? Bueno, acá mira. Los condensadores en la actualidad se constituyen en uno de los elementos más importantes, ¿no? En los circuitos. Bueno, en los circuitos modernos, ¿no? Porque justamente todo aparato, artefacto va a requerir energía eléctrica, ¿no? Por eso ya es importante. Así es que el equipo que está utilizando para leer o imprimir, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la laptop, ¿no? Estoy necesitando la batería, sin darme cuenta, y una batería también, ¿no? Este archivo contiene millones de ellos, los mismos que realizan diferentes tareas requeridas, ¿no? Bueno, en este caso vamos a desarrollar justamente el detalle, o sea, para qué sirve la capacitancia, ¿no? Y los dieléctricos, ¿ya? Bueno, ya hemos hablado de eso, ¿no? Ahora, uno de eso, ¿qué va a ser acá? Primero vamos a hablar de la capacitancia y los capacitores de una capacidad. Primeramente, ya no, pero decimos primeramente lo que vamos a desarrollar son la capacitancia. Bueno, para que haya una capacitancia, justamente tiene que haber una diferencia de potencia, ¿no? O sea, ¿qué significa? Tiene que haber una carga positiva y una carga negativa. Recién va a haber una capacitancia. Y tiene que haber, de repente, un área determinada donde se va a almacenar la energía. Por ejemplo, dice, consideramos un conductor inicialmente descargado, en este caso, dice, que se muestra en la figura 5.1, ¿no? Ya. Entonces, en ausencia de su carga, que su potencial significa que es igual a cero. Cuando yo digo que su potencial igual a cero, no significa que no tiene carga, significa que su carga está en equilibrio. Ojo, ¿ya? Ahora, si ahora colocamos una carga Q en el conductor, ella se distribuye en su superficie como se muestra en la figura. Si acercamos acá. Entonces, ahora, es como decir, si nosotros lo vamos a acercar a una carga de repente Q, que puede ser negativa, ¿no? Si nosotros lo acercamos a este sistema, obviamente que las cargas van a salir disparadas. O sea, de la carga positiva sale a la carga negativa. Entonces, eso quiere decir. Entonces, ¿cómo podemos calcular entonces? Eh,
y tal potencial fuera y dentro del conductor ya no sea nulo, ¿no? En este caso. Siempre con el conductor va a ser en su centro, va a ser cero, jóvenes. Y todo alrededor va a tener una carga, ¿no? A este potencial será proporcional a la carga que va a traer desde el infinito. O sea, es decir, mira, ¿cómo hemos hablado del potencial eléctrico? Simplemente el potencial eléctrico, ¿qué es? ¿Qué hemos hablado del potencial eléctrico, no? Hemos hablado que esto simplemente, ¿qué es? Esto, toda esta situación, hemos hablado que es simplemente es una carga, ¿no? La diferencial de la carga. Y tú sabes que la diferencial de la carga simplemente es ¿quién, chicos? La densidad superficial que está en función de R por la diferencial del área. Nada más, estamos hablando del potencial. Entonces, del potencial ya vamos a hablar de los condensadores. Entonces, justamente va a ser en este caso, ¿no? Ya nada más, ¿no? Es todo, ¿no? Porque esto en sí es un campo eléctrico, ¿no? Entonces, cuando tú vas a tener, ¿cómo es el campo eléctrico? ¿Cómo es el potencial? Simplemente el potencial es, y hemos hablado, ¿no? El potencial justamente va a ser, el potencial simplemente va a ser la permisibilidad en el vacío, ¿por cuánto? Justamente por el campo eléctrico, ¿no? Acá lo está dando, pero va a ser la diferencial, ¿no? La diferencial. Pero acá lo sé, mejor lo tenemos acá, ¿no? Entonces eso va a ser, entonces lo que está generando va a ser un campo eléctrico, ¿no es cierto? Entonces acá está. Bueno, conductor descargado, dice en este caso. Conductor cargado aquí, la carga se distribuye en la superficie, por tanto el campo eléctrico en el interior es cero, siempre en el interior es cero, ¿no? Mientras que el potencial en el interior es constante, mientras que en el interior depende de la distancia del conductor. ¿A qué punto vamos a calcular? ¿Entiendes, no? Ya estamos hablando del potencial, ¿no? Pero en sí, profesor, ¿qué es la capacitancia? La capacitancia simplemente va a ser, se denota con una letra C, ¿no? O si no, la capacitancia eléctrica. ¿Qué es la capacitancia? Es una propiedad física de un conductor que expresa la habilidad de un conductor para adquirir una carga, sin un cambio sin un cambio sustancial, ¿no? En su potencial. Bueno, matemáticamente se expresa como el cociente de la carga sobre el potencial. Entonces, a eso se va a llamar condensador joven, nada más. ¿Qué es el condensador? Carga sobre la diferencia de potencia. Pero si nosotros reemplazamos tú sabes que el potencial, ¿qué es el potencial? Ya hemos hablado cuántas veces, jóvenes, el potencial simplemente es la carga. Hemos hablado que el potencial, que es la constante por la carga sobre la distancia, nada más, acá. Y reemplazamos, ¿no? En esta ecuación, ¿no? Reemplazamos en este caso. Ahí está. Entonces, la carga sobre potencial. Carga con carga se van simplemente que este señor, como está denominado pasa arriba, entonces simplemente el condensador va a ser 4 veces pi por la permisibilidad por el radio al cuadrado. Eso va a ser, ¿no es cierto? Ya, a este valorcito también, mira, lo está dando, mira, el potencial es igual a 1, mira acá. Mira el potencial, jóvenes, lo ha hecho en este ejemplito, potencial simplemente que es la cara sobre el condensador. Entonces, a esto le está dando 1 sobre, no, sí, lo está dando, es P, ¿no? P sobre la carga, ¿no? Entonces también lo puedes ver acá, P sobre la carga. Pero, ¿qué es P? P me dice que es llamado el coeficiente de potencial y es 1 sobre el condensador, ¿no? Acá lo puedes ver. Así que, supongamos ahora que traeremos otro conductor a una región cercana del primero, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando yo tengo dos conductores en este caso, ¿no? El segundo conductor distorsiona el campo eléctrico de tal manera que el potencial en el primero en general cambia. Por otro lado, el segundo conductor adquiere un potencial inducido, ¿no? Así que los conductores se afectan entre sí cambiando sus potenciales aun cuando la carga permanece constante. De tal manera que no podemos escribir que el potencial, o sea, para cada uno, potencial I es potencial de la carga 1 por el coeficiente, no se va a poder decir. Cada conductor por separado, pero sí debe tenerse en cuenta la influencia del otro. Escribimos la siguiente ecuación, ¿no? Vamos a ver.
Entonces, acá, si yo tengo n ecuaciones, lo puedo resolver mediante una ecuación de matricial, ¿no? Ahorita lo puedo resolver una ecuación matricial. ¿Qué sería acá? La carga es la sumatoria de matrices por la sumatoria de voltajes, nada más, ¿no? Cada uno vas a tener que encontrar con cada potencial. Bueno, ¿qué es un capacitor, primeramente? Un capacitor, jóvenes, es justamente la generación de dos cargas, una carga positiva y una carga negativa. Dentro de ese capacitor, tú sabes que las cargas va a existir un campo eléctrico y el campo eléctrico va en esta dirección, de más a menos. ¿Sí? Ese campo eléctrico, eso va a ser la capacidad de almacenamiento, ¿no? de un capacitor. Por ejemplo, dice, el capacitor o condensador se le llama, es un dispositivo eléctrico formado esencialmente por dos conductores, o sea, uno positivo y uno negativo, ¿ya? Llamados placas de condensadores aislados, ¿no? A eso se va a llamar las placas. Y separadas por, por el medio vacío, que puede ser aire, o por un dieléctrico, que se puede poner acá de repente un tecnopor, un plástico, qué sé yo, ¿no? Entonces ya vienen los dieléctricos. Ahora, mira, eso es lo que les quiero explicar. Sobre las placas, distribuido de igual, ¿no? De igual, pero de signo, pues, uno que sea positivo, uno que sea negativo. Ahora, ¿por qué no nosotros lo podemos, por qué no podemos poner acá mira, acá dice lo podemos poner un dieléctrico. ¿Qué es un dieléctrico? Un dieléctrico justamente que es cuando no es un buen conductor de electricidad. Se puede cargar, pero un dieléctrico es cuando sus electrones no pueden, digamos, transferir libremente, ¿no? Se quedan casi quietos. Si se transfieren, se transfieren lentamente, ¿no? No se ve. Es como decir, tú cargas una madera, ¿no? Es un dieléctrico, una madera, un vidrio, un caucho, un tenopor, qué sé yo. El detalle, ¿cuál es la función de ese señor? Tú, de repente, siempre los interruptores, digamos, los tomacorrientes tienen dieléctrico para que no te pase la electricidad, porque no es buen conductor de la electricidad. ¿Sí o no? Por ejemplo, el tomacorriente es dieléctrico, ¿no? Es de plástico. Digamos, el enchufe también es de plástico, es dieléctrico. ¿Sí o no? En sí se va a cargar, pero la carga va a ser lento, va a ser lo que se va a mover, la fluidez. En cambio, si fuera, digamos, imagínate, sería, pero no, digamos, interruptores de fierro, sino conductor, te pasaría la electricidad, no tendría sentido. Pero, ¿cuál es su función? De repente, mira, ¿por qué le pone un dieléctrico? ¿No? Dice, bueno, digamos acá, mira, voy a hacer acácito, un dieléctrico nomás. Vamos a ver, digamos, vamos a hacer como. ¿Qué pasaría si yo pongo una placa dieléctrico entre dos sistemas? ¿No? Entonces, la propiedad del dieléctrico simplemente es algo simple, ¿no? Que va a retardar el movimiento, digamos, de la electricidad. O sea, ¿qué significa? Que, digamos, si no habría este dieléctrico, entonces simplemente la electricidad rápidamente se va a ir, o sea, como pasa, es rápido, ¿no? Entonces no lo vas a sentir. Pero en cambio, la electricidad acá, como es un dieléctrico, va a haber comunicación de este punto a este punto, ¿no? Mediante este dieléctrico. Entonces, en esta parte dieléctrico se va a almacenar de energía. ¿Por qué? Porque justamente en los dieléctricos los electrones no se mueven libremente. ¿Entiendes? Como no se mueven libremente, entonces es como decir que está almacenando energía. No simplemente con dieléctricos, en el dieléctrico también, ¿no? Ya eso sería. Entonces, eso sería la capacidad. Mira, una aplicación grande se ha dado, ¿no? En los dieléctricos, no simplemente como no buen conductor, sino simplemente como almacenamiento de energía. Bueno, acá, capacitor formado por conductores placas del capacitor, dice acá. Vamos a ver, asumimos que el potencial en el conductor cargado es positivo, que es positivo, la diferencia de potencial, y en el potencial conductor negativo. Entonces, la ecuación del valor de acá, vamos a ver. Esta ecuación 5.1, esta ecuación lo que habla, ¿qué me dice acá? A 5. No, la ecuación 5.4, esta ecuación, ¿no? ¿No? Ya. La ecuación 5.4 te dice justamente el esto, ¿no? Jóvenes,
sería justamente esta ecuación. No lo voy a escribir, ¿no? Ya que no está, lo escribo. Entonces simplemente sería el potencial, la variación del potencial es simplemente la densidad, bueno, el P sobre la carga. Tú sabes que esto que es P es simplemente es igual a ¿cuánto? A 1 sobre el condensador, ¿sí o no? Y ese P es el famoso, la constante de proporcionalidad, ¿no? Que está dando acá. Vamos a ver en este caso. Dice el potencial del más va del 1 al 1 menos el potencial del 1 al 2. Va a ir del 1 al 2 por la misma carga. Ahora el potencial de 2 es lo contrario, ¿no? De 1 a 2. Esto va a ser 0. Esto va a ser 0. Esto va a ser 0 también, ¿no? Entonces, ¿qué me dice acá? Mira, acá tal vez tenemos. Si hacemos los potenciales, sumamos. Si vamos a sumar los potenciales, ¿qué vamos a tener acá? Mira, hacemos la diferencia porque el potencial tiene que ser la variación de potencia. Significa que es uno positivo, uno negativo, ¿no? Entonces, potencial positivo es este valor de 1, 1, 1 a 1, 2 por la carga. Y el potencial negativo sería de 2 a 1, 1, 2. ¿Quiénes se van? Bueno, en este caso los potenciales son estos, son iguales, ¿no? De 1 a 2, 2 a 1. Entonces, a este generador, jóvenes, a todo esto, de repente no se va ahí, ¿no? A este generador, de repente, a toda esta ecuación que está dando por acá, se va a llamar una constante, es el capacitor acá de toda esta situación. Por eso es 1 sobre C. Donde este valor significa es la diferencia de potencia y C es la capacitancia del condensador. Bueno, la capacitancia del condensador también se puede expresar de esta forma. ¿Cómo? Mediante la ley de Gauss. ¿Y qué es la ley de Gauss? El condensador, justamente, tú sabes, ¿no? ¿Qué es la ley de Gauss? Jóvenes. La ley de Gauss simplemente depende de una superficie, la íntegra cerrada del campo eléctrico por la diferencial del área en forma vectorial, simplemente es la carga sobre la permisibilidad en el vacío, tú ya sabes. Entonces, simplemente la carga, ¿qué es? La carga que es igual a la permisividad integral del campo eléctrico, ¿sí o no? Entonces, el vector por la diferencial del área. Es lo que tenemos acá, ¿sí o no? Es lo que tenemos acá. Ya. Ahora, la variación de potencia, ¿qué es, chico, la variación de potencia? Simplemente el campo eléctrico por la diferencia del camino, ¿no? Esto también se puede expresar de esta forma, ¿no? Es la ecuación número 10. Debe observarse que aunque la ecuación 5.10 contiene la carga eléctrica, la diferencia de potencial del potencial A, la capacitancia es un condensador, es independiente. Mira, ojito, esto para no lo estoy leyendo bien al frente. Debe observarse que aunque la ecuación 5.10 contiene una carga y la diferencia de potencia, la capacitancia de un condensador es independiente de la carga, así como la diferencia del potencial, tal como el campo eléctrico, y solo depende de dos cosas, ¿no? De acá. Bueno, los dispositivos geométricos de los conductores, que influye el tamaño, la forma y especialmente las placas y armaduras del condensador. Por ejemplo, puede ser, no va a depender, digamos, de una carga, sino de la forma geométrica, porque vamos a ver tipos que condensador que son placas paralelas, ¿no? Si no son placas paralelas. Y acá hay una diferencia de potencia, ¿no? Es una diferencia de potencia, porque justamente el campo eléctrico va a viajar de este punto acá, ¿no? Digamos acá, ¿no? Así está viajando. Así va a ser, ¿no? Pero vamos a hacerlo bonito, porque no me gusta. Ahí está. Así que no está viajando el campo eléctrico. Tiene que haber una diferencia de potencia, o sea, digamos que esto es más y esto es menos. Sería entonces variación de diferencia de potencia. Ahora, no simplemente va a haber placas paralelas. Por ejemplo, las pilas de acá son cuadrados, rectangulares. Hay también, pero también hay circulares, ¿no? ¿Qué vamos a tener? Obviamente va a tener su centro. ¿Sí o no? El campo eléctrico siempre de más a menos, porque el campo eléctrico tiene que salir, así está el campo eléctrico. ¿Sí o no? ¿Ya? Bueno, la propiedad del medio en la que se encuentra ubicado el conductor puede ser aire, vacío, material, dieléctrico, etcétera. Va a depender, ¿no?
Por ejemplo, si yo voy a almacenar carga, si fuera aire, simplemente como es aire, la conductividad se va a hacer mucho más rápido. Y así como se va a cargar rápido, también se va a descargar. Vacío, peor. Material dieléctrico puede ser, ¿no? Entonces, como va a demorar en cargarse, entonces va a demorar en descargarse también, ¿no? Entonces, su almacenamiento va a ser mayor también. Por ejemplo, las unidades de medición. Bueno, en las unidades de un capacitor se mide Coulomb sobre voltios. Obviamente, ¿no? Coulomb, Coulomb se mide la carga, voltios la diferencia de potencia. Se llama faradios, o sea, ¿en qué se mide eso? Es en faradios. Se llama faradios unidad de capacidad demasiado grande, ¿no? Eso se vaya en faradios. Por lo que una, por lo que para un propósito práctico se utiliza ¿quién? Mira, las notaciones. Un microfaradios, un nanofaradios y también un picofaradio. Es las notaciones que vamos a obtener acá. Vamos a obtener en este caso, ¿no? Muy bien, seguimos, ¿no? Bueno, una de las aplicaciones grandes va a ser justamente acá tenemos aplicaciones de los condensadores, ¿no? ¿En qué se va a aplicar? En todo casi, ¿no? Pero frecuentemente lo podemos ver acá, ¿no? Uno más claro. Una de las primeras funciones de un condensador es el almacenamiento, jóvenes, de carga, en la que la capacidad indica cuánta carga puede almacenar en sus armaduras, ¿no? Para una diferencia de potencia dada. Otra de las funciones, ojo, otra de las funciones es el almacenamiento de la energía potencial eléctrica dentro de un campo eléctrico correspondiente. Los condensadores también se utilizan para producir ciertas configuraciones del campo eléctrico, por ejemplo, como campo eléctrico uniforme entre placas conductores paralelas. Finalmente, uno de sus más frecuentes que vamos a ver en la vida diaria, más frecuente, es en la electrónica. ¿Por qué en la electrónica? Porque todos los dispositivos van a generar de corriente, ¿no? ¿Sí o no? Entonces tiene que tener su batería, por ejemplo, puede ser tu laptop, puede ser tu celular, puede ser tu reloj, eh, cualquier, ¿no? Cualquier dispositivo que lo vas a llevar. Tu cámara fotográfica, ¿no? Que hasta ahora ya es todo celular, ¿no es cierto? Bueno, donde, por ejemplo, al acoplarse a una resistencia tardarán los cambios del voltaje, ¿no? Tiene que haber una resistencia para que no se vaya la fluidez mucho más rápido. Eh, dice, ¿cómo? Rectificaciones de corriente alterna. Vamos a ver corrientes alternas y corrientes continuas también. Amplificadores de voltaje. Esos amplificadores de voltaje, ¿cómo funciona? Los amplificadores de voltaje funcionan justamente cuando, digamos, la carga, la energía eléctrica viene de Sangabán, ¿no? La idea es de Sangabán. Entonces, por, por ejemplo, la energía también, conforme va pasando digamos, tramos a distancias largas, la energía también va a tenerse que perder, o sea, los electrones, ¿no? Entonces, ¿qué me dice? Va a haber una sustancia de cargas. Entonces, cuando ingresa esa carga es como se renueva y de nuevo, digamos, tiene 100 kilowatts, viene. Entonces, y entre esos, digamos, en el viaje está para ya no es ya 100 kilowatts, sería por de repente 700 kilowatts, ¿no? Entonces entra y cuando sale se renueva, ¿no? Otra vez con 100 kilowatts. Eso sería esto, ¿no? Una de sus funciones. Bueno, puede formar circuitos resonantes. Algunas de estas aplicaciones serán discutidas en este capítulo posterior, ¿no? En la cual se dan dos figuras, ¿no? Dos casos muy importantes que se muestran. Bueno, en este caso, ¿qué es? Capacitor usando un flash, ¿no? De cámaras, ¿no? Acá tenemos. Otro también, ¿qué sería? La capacitor usando la construcción de desfiadores, ¿no? Es cuando tiene, digamos,
hay de repente un ataque, ¿no? de corazón, entonces tiene que haber una descarga eléctrica para poder revivirlos, ¿no? Eso sería. Un ratito agüita voy a tomar, jóvenes, un minutito, por favor. Seguimos, jóvenes, ¿no? Bueno, en este caso tenemos esas aplicaciones, ¿no? Ya, vamos a ver acá. ¿Se entiende hasta acá, no? Bueno, hay tipos de condensadores. Por ejemplo, los tipos de condensadores. Los capacitores o condensadores también se va a llamar, se fabrican en varias combinaciones de conductores, ¿no? Y dieléctricos. Bueno, la familia de condensadores se basa en general en los tipos de dieléctricos empleados, tales como se va a dar en micas, en materias de micas, en cerámica, en papel o en aceite, ¿no? En la figura que se muestra. Acá lo tenemos. Diversos tipos de condensador utilizando en la industria, ¿no? De acuerdo a la fabricación, a los materiales, también va a ser la capacidad que va a tener los condensadores. Bueno, acá tenemos acá. Bueno, vamos a ver los de mica, ¿no? Bueno, dice, la mica es un material transparente, ¿no? Que tenemos acá, con alta fuerza dieléctrica, ¿no? Eso, con un plástico, ¿no? Que fácilmente se separa en hojas, ¿no? Uniformes, tenemos acá, cuyo espesor puede ser tan bajo como 0.0 pulgadas, imagínate. Tiene un alto voltaje de ruptura y químicamente es casi inerte, ¿no? Bueno, por ello es que se usa en este material para fabricar condensadores. En este tipo lo usa. ¿Cuál es el digno de metal? Acá está la mica y lo de metal. Acá tiene que ser uno, obviamente tiene que ser uno positivo y uno negativo, ¿no? Pero para que haya la diferencia de potencial. ¿Ya? Otro sería los de cerámica, ¿no? Que tenemos acá. Comercialmente existen dos tipos de conductores de cerámica, ¿no? Por ejemplo, que puede ser A, de baja pérdida y baja constante dieléctrica. Otro que sería el B, de alta constante dieléctrica, que tiene mayor capacidad. Bueno, los capacitores de baja pérdida se usan principalmente en aplicaciones de alta frecuencia, mientras que de alta constante dieléctricas permite un valor grande de capacidad, va a almacenar más, que puede variar mucho a la variación de la temperatura, de voltaje en el CD y frecuente. Las capacitancias de un capacitor van a variar desde, ¿cuántos jóvenes? Desde 100 picofaradios a 0, picofaradios. Imagínate, claro. Para fabricar los capacitores de cerámica, acá lo tenemos, se emplea una construcción en la cual un disco, acá lo tenemos, un papel cerámico, se cubre con metal ambas cargas, ¿no?
Bueno, se fijan los terminales del metal y los capacitor resultantes. Se emplea un cubierto plástico para proteger de la humedad, ¿no? Y además, con, con además condiciones de trabajo, ¿no? Los capacitores de cerámicas no requieren polaridad especial en el voltaje. Acá vamos a ver. Ya, seguimos. Por ejemplo, dice acá, vamos en los capacitores de papel, ¿no? Bueno, son los más usados. ¿Por qué de repente son los más económicos, se puede dar, ¿no? Entonces, son los más usados debido a su bajo costo, ¿no? Ahí te ves. El hecho de que puedan construir de repente vamos a hacer eso nosotros, un amplio margen de valores. Puede cargar más o menos, mira, más que los demás, ¿no? Es 500 picofaradios, hasta 50 picofaradios, ¿no? Además, se puede diseñar para resistir voltajes muy altos, ¿no? Es muy usual, ¿no? Imprimir el valor de la capacitancia y el voltaje del cuerpo del capacitor. Acá lo podemos observar, ¿no? ¿Cómo va a ser cubierto en forma circular, ¿no? En forma circular. Acá tiene una forma cilíndrica porque se fabrican enrollados, enrollando una serie de capas, ¿no? Acá tenemos dos capitas, una serie de capas de metal y hoja de papel preimpregnado, ¿no? Para formar un tubo. Acá lo tenemos. La disposición se vuelve en plástico para conservar, ¿no? En plástico, acá lo tenemos, acá está cubierto en plástico, para conservarlo, ¿no? En la fibra que tenemos acá. Son lo más económicos. Y esto de repente tiene la mayor capacidad, ¿no? Cableado de película de plástico, ¿no? Se construyen básicamente del mismo modo, ¿no? Que el anterior, ¿no? De papel, con la excepción de que aquí se emplea un dieléctrico, o sea, va a tener este tipo más capacidad, hoja delgada de plástico, ¿no? Puede ser teflón o polietileno, dependiendo. Este dieléctrico mejora las propiedades del capacitor, va a almacenar mayor energía y va a durar más, dice. Sus, que sus demás características son semejantes a los condensadores de papel. Son muy similares. Pero mira, va a almacenar de cuánto? De 500 pico faradios a una microfarad. Bueno, vamos a ver acá. Los capacitores bueno, usted ya lo tiene ya, ¿no? Acá, mira, capacitor de variables, no simplemente va a ser de papel, va a haber otros de metal. Ya, vamos a hablar si no nos va a ganar tiempo también, ¿no? Vamos a ver el cálculo de los capacitores. ¿Cómo se va a tener que calcular los capacitores, ¿no? Bueno, el cálculo de los capacitores va a ser de la siguiente forma, ¿no? Ya, va a ser de la siguiente forma. Bueno, un capacitor de placas paralelas, acá están las placas paralelas, jóvenes, es aquel dispositivo que se forma por dos placas paralelas. Acá está, uno positivo y uno negativo. Entonces va a haber una diferencia de potencia. De área, o sea, cada placa va a tener área, separados por, una, por una distancia muy pequeña. Esa distancia pequeña se va a generar un campo eléctrico, comparado con las demás dimensiones del área, ¿no? De las placas. Y llevan cargas de carga, ¿no? Que se va a hacer de una carga positiva a una carga negativa. O van a trasladarse los electrones de una carga positiva a una carga negativa. De la superficie, ¿cómo se muestra en la figura? Dice acá. Ahí está, mira, por ejemplo, tengo la carga positiva, va a ir la carga negativa, ¿no? Entonces está generando un campo eléctrico. A ese tipo de campo se va a almacenar este tipo de energía. Debemos observar además que la distribución del campo eléctrico es de la forma mostrada como se va. Obviamente, acá está la batería, ¿no? ¿Cómo va a ir la batería? Una diferencia de potencia, ¿no? Al momento de va a ir la diferencia de potencia, se va a generar una carga eléctrica. Ahora, por ejemplo, la carga
positiva va siempre a la carga negativa, ¿sí? Acá lo tenemos, una batería. ¿Y cómo se va a calcular, jóvenes? Aplicando la ley de Gauss, dice acá la ley Gauss, ¿qué es una superficie? Va a ser una superficie gaussiana, ¿no? Va a haber tres lados, ¿no? De repente, uno, dos, tres, pero solamente uno solo va a ir. Puedes mirar acá, un lado, otro lado, veamos acá, de repente para que lo vean, ¿no? Acá está, ¿no? Un campo eléctrico de repente este, ¿no? Acá que está yendo en este sentido. Ahí está. Otro campo eléctrico que va a ser acá, va a ir de este lado también. Y otro campo eléctrico va a ser de este lado. Pero tengo que ver simplemente que a mí lo que me conviene, tú ya sabes, ¿sí o no? Entonces, ¿qué digo acá? El campo eléctrico es, por la ley de Gauss, ese campo, por la normal de las placas, del área, ¿qué es? La carga encerrada por la permisibilidad. Tú sabes, en cada uno, chicos, en acá es cero, el campo de cero, cero, solamente va entre uno solo, ¿no? Perpendicular, 90 grados. ¿Qué va a hacer esto, no? ¿Y qué es el campo eléctrico? Por el área nada más. ¿Y qué es la carga encerrada? Simplemente por la densidad superficial por el área, ¿no? Se van las áreas, profesor, acá, se van las áreas, simplemente te va a quedar el campo eléctrico. ¿Qué va a ser acá? Simple campo eléctrico que se va a dar va a ser la densidad de la superficie por la permisibilidad en el vacío. ¿No? Eso sabemos nosotros, ¿no? Ahora, pero por otro lado, nosotros podemos asegurar que la diferencia de potencia de más a menos, ¿no? Por eso es negativo acá. Va de A, B, del campo eléctrico. ¿Qué sería justamente la distancia, ¿no? El campo eléctrico, la distancia de separación de las placas, entre la separación, es la distancia. Ya está, entonces simplemente, ¿qué es la diferencia de potencia, no? La diferencia de potencia simplemente es el campo eléctrico por la distancia. Pero ¿qué es el campo eléctrico? Y hemos calculado acá, es la densidad por la permisividad por la distancia. Entonces a eso se va a llamar el potencial. Pero, Profito, tú sabes qué es el potencial. Hemos hablado, ¿no? ¿Qué es el condensador? Ya tú vienes al condensador. Condensador es igual a ¿cuánto? A la carga sobre la variación del potencial. Hemos hablado ese tipo de condensadores, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, reemplacemos nomás, ¿no? Entonces, simplemente, pero ¿qué me dice acá? Entonces, simplemente, eh, esta sería la capacitancia, ¿no? Entonces, simplemente reemplacemos nada más en ese valorcito. ¿Qué es el condensador? ¿Qué es la carga? La carga Q, simplemente, sobre, ¿qué es la variación de potencia? Es todo este valorcito, ¿no? Simplemente la densidad sobre la permisibilidad por la distancia, nada más. ¿Y qué es la carga? Ya sabes, la carga, ¿no? Ya, acá sí está, ¿no? ¿Para qué vamos? Acá, ¿no? La carga. ¿Y qué es la carga, profesor? Simplemente la carga es igual a la densidad por el área, ¿no? Simplemente las áreas se van, entonces simplemente este va a la parte de arriba, ¿no? ¿Qué sería el condensador? La permisibilidad en el vacío por el área por sobre la distancia, ¿no? Con eso se va a calcular, jóvenes, cuando son placas paralelas, es el condensador, es el almacenamiento. Siempre va a depender de la permisividad. Ahora, ¿qué va a ser? De la permisibilidad en el vacío, porque la permisibilidad en el vacío va a ser ¿cuánto? 8.10 por 10 a la menos 12, ¿no? El área en metros, la distancia en metros cuadrados y la distancia en metros. Vamos a ver acá, jóvenes, un ejemplo, ¿no? Ahí vamos a ver un ejemplo de cómo se va a trabajar ese tipo de placas paralelas, ¿no? Me están extendiendo, me están escuchando, jóvenes, hasta acá, por favor. Es bueno que me escuchen, porque si no vamos a tener aprietos. Si hay alguna pregunta hasta acá, porque vamos a hacer una aplicación de este ejercicio. Ya. Hay un ratito, me da un minutito. ¿Hay preguntas, por favor? ¿Hay preguntas? ¿No hay preguntas, jóvenes? A ver, su compañerita. Aún no. Excelente. Ya. Vamos a hacer el ejercicio, ¿no? Ya. Un ratito, por favor. Me voy a olvidar
abrir mi pizarrita. Vamos a abrir esta pizarrita. ¿Y ya han almorzado, jóvenes, o nada todavía? Hace ratito Ah, ya, aprovecho. acabamos de terminar de almorzar. Ya, excelente, excelente. Ahí tenemos que comer, chicos. Si no comemos también es como un auto. No se va a mover pues, sin gasolina, ¿sí o no? A veces también le damos nosotros. Pero hay que alimentarse, si no, no van a rendir también en el estudio. Un ratito, por favor, voy a abrir esto. Aquí está. Ya abrí. Un minuto, pues ya es este. Ya, a ver, tengo acá. Bueno, tengo acá una diferencia de potencia. Dice acá, vamos a borrar. 30 voltios, ¿no? Dice acá la puesto 20. Ya, vamos a trabajar con 30 voltios, ¿ya? Esto lo vamos, que no sea, esto que sea, digamos, 30 voltios. Ya está. Bueno, dice, ahí vamos a ver, un capacitor de aire nada más, está de aire nada más, dice, está formado por dos placas paralelas, cada una de ellas tiene un área de cuánto. Ayatizando el área, jóvenes, eso tenemos que recopilar los datos que están acá. Área me está dando, ¿qué sería el área? Es 8 centímetros cuadrados. ¿Qué más me dice? Separados una distancia, o sea, la distancia de separación, ahí ya lo tengo, justamente, ¿cuánto vale? 2 milímetros, ¿no? Bueno, ¿qué te está pidiendo? Simplemente, ya, la diferencia de potencia entre las placas Ayatsano, que es la diferencia de potencial, siempre jóvenes, es 30 voltios. Nada más, ¿no? 30 voltios. Es todo. ¿Qué te está pidiendo calcular, jóvenes? Me está pidiendo calcular en el A, dice el campo eléctrico de las placas, ¿no? Eso me pide el campo eléctrico de las placas, ¿no? ¿Cómo podemos calcular el campo eléctrico de las placas? Ya. Bueno, para poder calcular el campo eléctrico, para la pregunta número A, en la pregunta número para la A, sí, simplemente, ¿cómo vamos a calcular? Sabemos que la variación, sabemos que la variación del potencial, sabemos que la variación, chicos, la variación del potencial, simplemente nada menos, nada más vale el campo eléctrico, bonito, bonito, el campo eléctrico por la distancia nada más. Pero me dice, ¿cuánto es el campo eléctrico? Me dice que es 30, ¿no? 30 voltios. 30 voltios. El campo eléctrico no sabemos, ¿no?
es simplemente E. ¿Cuánto es la distancia? Por 2 milímetros. 2 milímetros significa 2 por 10 a la menos 3 metros, ¿no? Nada más, ¿no? 2 metros. Entonces simplemente hacemos la diferencia, me van a ayudar por favor, entonces sería 30 voltios por 10 al cubo, ¿no? Sobre 2. Entonces simplemente es 15, ¿no? Entonces simplemente es, ¿qué es? 15, es un kilo, kilo ¿quién? Kilo voltios metros, ¿no? Nada más, ¿no? Eso es 15, ¿no? O sea, es la primera pregunta, ¿no? Para la pregunta número 1, ¿no? Ya me está diciendo la pregunta número 1. Ahora, la pregunta número 2, ¿qué me dice? La densidad de la carga. ¿Y cómo vas a calcular la densidad de la carga? Fácil, ¿no? Entonces, para la letra B, ya tú sabes que cada carga, simplemente, hemos visto antes que la densidad del campo eléctrico simplemente es igual a ¿qué, jóvenes? A la densidad superficial por la permisibilidad en el vacío. Entonces, simplemente, tú agarras qué dice acá, entonces simplemente la densidad simplemente es el campo eléctrico E por la permisibilidad en el vacío. Nada más. ¿Cuánto vale el campo eléctrico? El campo eléctrico en ese punto ya hemos sacado, que es 15 kilovoltios, ¿no? Ponete, ¿no? 15 kilovoltios por metros. Vamos. Por la permisibilidad en el vacío, ¿cuánto vale, jóvenes? ¿Alguien me puede decir? 8 por 10. No estoy dando por dato, no, ¿no? 8 por 10. 8.85 por 10 a la menos 12, ¿no? 8.5 por 10 a la menos 12. ¿Sí o no? ¿En qué unidades te va a dar? Ah, te va a dar en Coulomb al cuadrado, Newton, metros cuadrados, ¿no? Eso te va a dar. Entonces la densidad superficial simplemente haciendo la operación se multiplica, ¿no? ¿Cuánto sería, jóvenes, para ustedes? ¿Cuánto sale? A ver, pues, sería 8.85 por 15, ¿no? 15. Ya, 15 sería simplemente 132. 132, ¿quién? Punto 75, ¿no? Ya, ahora, ¿en qué unidades te va a dar, jóvenes? En pico, ¿no? Porque justamente... Disculpe, ingeniero, a mí me sale diferente. Me sale 1.32. Claro, es lo mismo, ¿no? Sí. Pero por 10 a la menos 10. Ya, ponle, aumentale, quítale, ¿no? Para que sea un pico, ¿cuánto vale? 10 a la menos 12, ¿no? ¿Cuánto vale un pico? Hemos hablado hace ratito. A ver, un pico. Pico. No estoy segura si vale. ¿Cuánto vale un pico? Un pico, ¿cuánto vale? Vale menos 10 a la menos 12, sí. 10 a la menos 12. Un nano, entonces dice un nano, ¿no? Te va a salir un pico, un nano, ¿no? Un nano es 10 a la menos 9, porque va a tener que simplificar Ajá, acá. sí. Entonces, Claro, entonces sería 10 a la menos. 135 nano Disculpe, con ingeniero, yo nano no veo solo veo. Ya, exacto, ya está bien, ya. alta, ¿no? Esto 175. sería nano, por ejemplo, acá es 10 a la menos 12, acá es 10 a la menos 10, K es kilo, entonces simplemente acá se indica 10 al cubo por 10 a la menos 12, entonces simplemente sería 10 a la menos 9, entonces sería Ah, un ya. En nano, este caso saldría. ajá, nano coulomb por metro nada más. Y a las unidades se van, ¿no? Eso sería el valorcito del esto, ¿cómo se llama? De la Ah, sí, densidad. es cierto. 132.75 por 10 nanos, sí. Ajá. Está bien.
Ya, entonces, ahora en este caso, el valorcito de la B, simplemente hay que agarrar, ¿no? La B, ¿qué sería? La C, perdón. La C, simplemente, ¿qué me está pidiendo la C? Le dice la capacitancia. ¿Y tú cuál es la capacitancia? Ese ratito hemos hablado, ¿no? El condensador simplemente va a ser igual a ¿cuánto? La permisibilidad en el vacío por el área sobre la distancia, nada más, ¿no? La permisibilidad en el vacío, ¿cuánto es? 8.85 por 10 a la menos 12. Pone las unidades, después ya le pongo las unidades, ¿no? En metros, esto tiene que ser en metros, jóvenes, está en centímetros. ¿Cómo sería? 8 por 10 a la menos 4, ¿no? Ya está en metros, ¿no? ¿Qué más? Sobre la distancia, ¿no? La distancia de las placas, ¿cuánto es, chicos? La distancia de las placas, ¿cuánto es, jóvenes? Algo así, ¿no? 2 2 milímetros. milímetros, ¿no? 2 milímetros. Cuando es 2 milímetros sería 2 por 10 a la menos 2 por 10 a la menos 3, ¿no? Ya está, niñas, ¿no? Mil y sí, a la menos 3. Mire, ¿no? Ya, ¿eso cuánto sale, chicos? Sácamelo. Y esto va a restar, ¿no? Si tú te das cuenta, esto también va a restar acá, mira, esto 10 a la menos 12, 10 a la menos 3 sería 10 a la menos 9. Y es un nano, ¿sí o no? Un nano. Disculpe, ingeniero, al final es 8 por 10 a la menos 4, ¿no? Ah, no, estoy mal. Esto, acá me está olvidando, ¿no? Mira acá, esto con eso me está olvidando, ¿no? Acá, mira, esto con esto, ¿no? Se simplifica nomás, ¿no? Chispas, acá es 1, acá No, sí, sería pero me refiero si 10 ese a es la un 8. menos 2. Dime, dime. ¿Es un 8? 8. Esta es la permisión en el vacío. ocho punto Sí, ocho sí, por sí. 10 a la menos 12. Sí, eso lo entiendo. El siguiente, eso de ahí. Ahora, el 8 es esta, ¿no? 8. En metros está en Sí, es centímetros, cierto. a metros es 10 Por a la supuesto. menos 4. Ahora, en diámetro, el diámetro es 2 milímetros, significa 10 a la menos 3 metros, ¿no? Entonces te va a dar ¿cuánto? Multiplícale. Multiplicamos, ¿no? 8.85, 8.85 Ah, por quién. Me salió 3,54 por 10 a la menos 12. Ya, entonces sí está bien. 3,4. Entonces simplemente sale pico, ¿no? Pico farads. Entonces simplemente el condensador, un pico es 10 a la menos 12, ¿sí o no? Sí. Entonces C es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto dices? 3,54. 3.54 pico com. Es todo, ¿no? A pico faradios, porque se pide en faradios. Todo es unidad. Tienes que multiplicar, no sé, tienes que saber bien las unidades también. Hasta acá hay preguntas, me las hacen saber. Voy a llamar a la asistencia ya antes que me ganen, chicos, ya. Ya, ingeniero. Ya me están llamando ya. Hay una compañera que envió al Facebook, dice que su pantalla se congeló, creo que toda su laptop se paralizó y está a la mitad del ejercicio. Así nada más, congeladito. Pero los demás, ¿cómo están? Nomás se ve, ¿no? Creo que sí, pero Sí, es solo de mi compañera, envía una evidencia. sí, no, está bien acá, está bien, porque cuando la red sea inestable, No, no, aparece red inestable. la red de mi compañera supongo que está Ay, mal, ay, por ay, eso ay, su ya, laptop ya, se ya no congeló. hay problema. Vamos a llamar listo, ya.
Ya, vamos a ver. Atención, por favor, a la lista, jóvenes, por favor. Juan Carlos, Presente, ingeniero. ya joven, Ayamamani Quispe, Ayamamani Quispe, Ingeniero, es mi compañera Flor que vio la evidencia y no se puede, su ya, pantalla está congelada, su laptop. ya, Calcina Line, ya. Carrasco Lupaca, Presente, ingeniero. ya, Presente, Carrizales, ingeniero Calcina Laime. ya, señorita, sí, ya me he hecho, ajá. Carrizales, Presente, ingeniero. Cari Gómez, Buenas tardes, ingeniero. buenas tardes, Presente. señorita, muy buenas tardes. Hualpa, no hay Hualpa, ya, debe estar por el chat, ¿no? Cali, no le llamé, bueno, Cali sí llamé. Ya, al final ya. A ver, ¿y la saca Paxi? Presente, ingeniero. Ya, señorita. Mamani Martínez. Acá está, mire, lo voy a descongelar ya para que lo vean su asistencia. Presente, Mamani Martínez. Ya ahí también la asistencia también ustedes. Panca Mamani. Presente. Ya. Paye Larico. Ya, Paye Larico. Paye Larico no vino. Presente, Ya, perdón. Quispe Mamani, Flor. Presente, ingeniero. Ya, Roque Laura. Presente, ingeniero. Mayeli. Ingeniero. Presente. Mayeli. No vino Mayeli. Sí, le dije presente. Mayeli. Perdón. Ya. Dante, sí viene. Presente, ingeniero. Ya joven. Ajá. Tipula Yankee. Presente, ingeniero. Ya joven. Yucra, Daisy. Presente, ingeniero. Ya, todos están asistencia, no hay ningún problema, mira, todos han venido. Ya, listo. A mí también me llamó, yo estoy asistiendo. Sí, ya me pasé, creo. Pero todos están, mire. Ya, Todos ok, están. ya. Ok. Vale. Ya, chicos, ¿sabes qué? Hasta acá terminamos por hoy día. Prepárense para su examen, para mañana. Ya jóvenes, 20 minutos más, entonces con calma nomás. Ya jóvenes, mañana tenemos el examen, ¿verdad? Hemos quedado, ¿sí? Ingeniero, yo le quería decir con respecto de la tarea. Creo Ya. que es para mañana. Ya. No sé si lo